Entonces, como les decía, ahorita voy a mostrarles cómo es que podemos programar todas esas cosas en el Octave, ¿ya? Entonces, para esto les comparto mi pantalla. Y primero, empecemos con, bueno, ya les conversé de cómo graficar dos superficies en la misma gráfica, de manera que se pueda ver las intersecciones, ¿no es cierto? Ahora, algo con respecto a estas intersecciones y qué rayos, o sea, significarán en el mundo concreto, ¿ya? Entonces, para esto, un momento, volvamos a ver las intersecciones, ¿ya? Entonces, bueno, otra vez le pongo play, ajá, y me va a salir otra vez el gráfico por acá. Entonces, New Share, y ¿dónde estás? Ajá, Share, ya, ajá. Bueno, miren lo siguiente ya. Supónganse que esta curva, lo que representa, supónganse que su coordenada z o su función f de xy, que correspondía al paraboloide, f de xy igual a 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado, ¿no es cierto? Supónganse que ese era un modelo de cómo aumentan el número de casos por COVID. Entonces, digamos, supónganse que es un modelo matemático que hace un matemático N, ¿ya? Y la otra gráfica supondría otro modelo matemático acerca también del COVID, ¿ya? ¿Cómo puede esto reflejar lo del COVID, ya? Supónganse que, lo que estoy diciendo es, supongan que el Z es el número de contagiados, ¿ya? Y supónganse que, ajá, sí, ya, entonces supónganse que el Z es el número de contagiados, ¿ya? Y por otro lado teníamos, ¿no es cierto?, el W que era igual a menos Y, ¿sí? Ya, entonces, supónganse que primero analizamos este modelo de aquí. Entonces, Z yo puedo decir que es el número de contagiados. Y en este modelo asuman que, por ejemplo, X es, digamos, el salario de promedio, ¿sí? No sé, el salario, ¿sí? Promedio de personas en una ciudad, ¿sí? Entonces, salario, ¿ya? Y digamos, supónganse que el Y es el tiempo. Entonces, supónganse que, claro, digamos, esto del salario, lo que me diría es, por ejemplo, no sé, el salario de una familia, ¿ya? Entonces, es distintos salarios que pueden, según los ingresos económicos, digamos, que es el X, ¿ya? Entonces, supónganse que viven en una situación de completo hacinamiento, donde viven 8 personas en un cuarto de 2 por 2, ¿ya? Y no tienen servicios básicos y cuestiones así. Entonces, es más fácil que esas personas que tienen esa situación tengan que salir a ganarse la vida al día a día y estén más expuestas al COVID, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí se explica, digamos, la dependencia de número de contagiados con este tipo de variable, ya podremos imaginarnos eso, ¿ya? Y el tiempo, claro, supónganse antes, digamos, cuando estamos en total cuarentena, cuando estamos todos en semáforo rojo, el número de contagiados o el crecimiento de los contagiados, podríamos pensar que va a ser distinto a cuando ya se quitan esas restricciones donde los contagiados serían más, ¿no es cierto? Entonces, digamos aquí, bajo este análisis sensible, pensar que el número de contagiados depende del salario y depende del tiempo, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes tienen aquí está el Z, entonces aquí está digamos, el salario, el nivel de ingresos y aquí estaría, digamos, el tiempo, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen, ¿no es cierto? La gráfica que obtenemos es esta gráfica así, ¿no es cierto? Ya, este paraboloide, ¿no? O sea, digamos, esto viene así. Listo, ya, entonces, ya. ¿Qué es lo que yo diría? Miren, entonces yo puedo ir analizando qué pasa si a medida que aumenta mi salario, qué pasa con mis imágenes Z, ¿no es cierto? Para un determinado tiempo. Por ejemplo, me puedo parar aquí, si para este valor de tiempo constante. Entonces, quiero saber qué es lo que le pasa si varía el salario, qué pasa con el número de contagiados, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo podría hacer ese análisis? Aquí me gustaría, por ejemplo,
cortar con una superficie al paraboloide, con una superficie, digamos, plana, así, que justo sea paralela al plano XZ, de manera que al cortar el paraboloide con este plano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tendría? Tendría una gráfica que simultáneamente compartiría en el paraboloide con el plano, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, eso sería algo de esta forma, ¿no es cierto? Me va a dar una parábola también, ¿no es cierto? Si es que yo al paraboloide le parto con un plano. Ya, esta parábola de aquí, ya voy a mostrarles este gráfico en el Octave para que se vea más claro. Este gráfico es el gráfico que simultáneamente pertenece al paraboloide, es decir, a mi modelo, y además considera, eh, digamos, está asumiendo qué pasaría para un cierto tiempo constante, ¿ya? Entonces, veamos eso ya de manera más concreta, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a parar un ratito. A ver, entonces verán, a ver, hice este código para poderles mostrar cómo intersecar, digamos, ¿cuál código? ¿Cuál código? Paraboloide vertical, ya, para mostrarles cómo cortar, digamos, el paraboloide con un plano vertical, ¿ya? Entonces, ya le pongo play y les muestro lo que me salió, ¿no? El dibujín, a ver, es este. Ya, ahí ya le han de ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero, verán? Ya, aquí, ¿qué es lo que hice? Puse un plano que sea paralelo. Miren, primero que nada, ubiquémonos aquí en nuestros ejes. Ya, así es el dibujo, ya en realidad. Entonces, miren, este de aquí, ajá, este de aquí es mi eje Y, ¿sí? Este de aquí es mi eje X. Recuerden que les dije, y claro, el vertical es mi eje Z. Entonces recuerden que les dije que el eje Y correspondía al tiempo, el X, digamos, a los ingresos. Supónganse que los ingresos aquí están entre menos, bueno, sería desde cero, ¿no? Desde 0 hasta 2000, por ejemplo, ¿sí? Y pues aquí está, en Z nos diría el número de contagiados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando partimos con estos planos verticales? Fíjense en que este plano de aquí es paralelo al plano, este es el eje Z, este es el eje X, entonces paralelo al eje XZ. Entonces, cuando yo corto el plano, miren la figura, el paraboloide, la figura que me queda es esta parábola, ¿ya? Todos los puntos que están en esta parábola de aquí, todos los puntos que están en esta parábola que se forma al intersecar ese plano el rojo con el paraboloide verde, corresponden a todos los puntos que simultáneamente siguen el modelo que les mostré, es decir, donde el Z era el número de infectados, igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, donde el x al cuadrado viene a ser, el x viene a ser el salario y el y el tiempo, si así habíamos quedado. Ya, entonces, la cuestión es que simultáneamente los que están en la parábola que muestro aquí, que sale de la intersección, son puntos que siguen el modelo y además son puntos que están considerados para un tiempo fijo que no cambia, ¿sí? ¿Para cuál tiempo fijo que no cambia? Pues en este caso para el tiempo 1, ¿sí? Entonces, digamos que 1 está en unidades de años, ¿ya? Y, a ver, movámoslo así. Entonces, como ven, el paraboloide es esto, ¿no? Sí. Y la cosa es que yo le corté con un plano que pasa por el eje Y igual a 1, ¿sí? Ya, entonces, en pocas, ya les muestro cuál es la ecuación de ese plano. Justo estoy haciendo simplemente, la ecuación de ese plano es Y igual a 1, ¿sí? En 3 dimensiones es este plano, el Y igual a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy viendo cómo en mi modelo, para un tiempo, si yo fijo o considero constante un tiempo, digo, bueno, congelo el tiempo aquí y veo qué pasa mientras aumenta el salario, ¿ya? Entonces, digamos, sí, para el tiempo 1, ¿no es cierto? Digamos, un mes, un año, no sé, ya de tener la pandemia. La cuestión es ver ¿qué pasa a medida para ese tiempo en el transcurso, cuando se haya pasado un año y ya pasa un año y digamos vemos
cómo aumento se distribuye el número de contagiados según el salario. Entonces viéramos que a medida que el salario, bueno, miren, los negativos están acá, ¿no? Pero bueno, entonces, si yo voy a avanzar en el salario, tendré que ir hacia la izquierda en este dibujo, ¿no? Entonces, a medida que yo voy, digamos, avanzando en el salario desde cero hasta, digamos, más dinero, ¿no es cierto? Parece que según esto, las imágenes, es decir, de mi función que vienen a ser los puntos están en este bordecito, ¿no? En la parábola. Esas imágenes van disminuyendo. Eso es lo que me daría cuenta que eso sucedería una vez que se mantiene constante el tiempo en uno, ¿no es cierto? O sea, para el tiempo constante uno, pues yo avanzo en el sueldo, en los ingresos y me doy cuenta que a medida que los ingresos aumentan, no sé, los contagios disminuyen. Eso sería, digamos, coherente si es que el modelo fuera cierto, si en efecto influyera en el nivel de contagio, pues, del ingreso, ¿no es cierto?, de las personas. Entonces, otra vez, ¿qué estoy haciendo aquí? Al partir o al considerar la intersección entre el paraboloide y este plano, y igual a 1, lo que estoy haciendo es viendo qué sucede gráficamente, al menos aquí, a medida en que yo voy avanzando o variando en el sueldo o considerando distintos puntos de salarios que recibe la gente, mientras se mantiene constante el tiempo, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, y claro, miren, nosotros en esta curva de aquí que nos da, en esta parábola que nos da al intersecar esta superficie y la otra, podemos ver las variaciones o las tendencias a variar o a crecer o a disminuir. Por ejemplo, si yo en este paraboloide, ¿no es cierto? Perdón, en esta parábola que se generó en la intersección de estas dos superficies. Si yo trazara aquí una línea tangente a la parábola, la pendiente de esa tangente me diría cuál es la derivada, y en este caso se llaman derivadas parciales, cuál es la derivada o la tendencia a variar de mi función a medida que yo voy avanzando en mis coordenadas X. Es decir, si yo avanzo un poquito en X, cuánto variará, en qué medida es la tasa de cambio a partir de ese punto en adelante, qué predisposición tiene la función de seguir, pues en este caso, si yo, por ejemplo, en este punto trazo una línea tangente que va a ser una recta así, lo que me diría es justo que hay una tendencia de crecer del número de contagiados a medida que yo voy avanzando en este eje, por ejemplo. Sí, ya. Ahora, ¿cómo rayos hago estos comandos que hice, ¿no? ¿Cómo los programé? Entonces, vamos de poco en poco. Ya. Entonces, ya vimos donde se mostraban simultáneamente los dos plots, ¿no es cierto? Ahora, miren, comando ¿qué hacía yo con este comando de aquí? Ya con este comando de aquí, a ver, perdón, ¿qué es lo que hice con esto? Sí, con este comando de aquí lo que hice fue mostrar cómo se iban partiendo, digamos, el paraboloide con los distintos planos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, a ver, perdón, si yo le ponía play, miren, yo pongo aquí new share y podemos ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, espero que vean cómo, digamos, va como subiendo, ¿no? Ascendiendo ese plano. Y eso significa que voy cortando al paraboloide con un plano tras otro, que van cada vez más alto, más alto, más alto, y sus intersecciones son estos círculos. Fíjense en que este plano es paralelo al plano del piso, que en pocas es del plano XY, ¿no es cierto? ¿Cómo generé este movimiento, esta sensación de movimiento, ¿no? Entonces, la sensación de movimiento, como en las películas, es simplemente, o cuando uno ve dibujos animados, ¿no es cierto? Es simplemente pasar una foto tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Miren, primero que nada, el vértice de mi parábola ya no le puse en 1, sino en 70 para poder usar digamos, que se me haga más fácil la programación, ¿ya? Entonces, desde aquí, todas estas tres primeras líneas de comando son las mismas que ustedes ya conocen. Ahora, estoy introduciendo aquí un comando for, ¿ya? ¿Qué es el for? El comando for lo que me va a permitir es repetir una misma acción una y otra vez, sino que, bueno, esto de decir la misma acción es un poco no tan cierto ya. Una acción parecida una y otra vez, ¿ya? Entonces aquí las acciones que se van a repetir son las que están aquí, todos estos comandos, y la única diferencia en cada repetición es que el i va a ir aumentando desde 1 hasta 70, pero en pocas, mientras i aumente de 1 hasta 70, todo lo demás se va a hacer una y otra vez lo mismo, ¿ya?
Entonces, miren, ¿qué es lo que hice yo aquí? Primero que nada, simplemente propuse, ¿no? Que se dibuje la superficie paraboloide. El Z este de aquí es un paraboloide que empieza en el vértice en 70 y se abre hacia abajo, ¿ya? Este hold on mantiene esta imagen. Entonces, el primer paso que va a hacer el octave, ¿no? Es leer esto, ejecutar, lee esto y ejecuta. Lee esto y se mete en este lazo, se le dice, hasta que acaben las 70 repeticiones. Entonces, lo primero que hace es que el i le asigna el valor 1. Entonces, bueno, por aquí le asigna el valor 1 ahí y luego dibuja el paraboloide, lo mantiene y luego, digamos, hace que el w sea igual a 1 porque el i se hace 1 más 0. Ya, ahora, ¿por qué añado este 0? Ya les voy a decir. Miren, la función w igual a 0, ¿sí? Que en este caso, donde, digamos, en este caso el w corresponde a las coordenadas z, ¿no es cierto? Voy a mostrarles mi pizarrita, ¿sí? Es lo que quiero decir. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya. Entonces, miren, recuerden lo que les dije, ¿no? Que si ustedes tienen, por ejemplo, un z, por ejemplo, igual a 1, ¿ya? ¿Qué es el dibujo de esto? En una dimensión, pues, digamos, si yo dibujo en el eje vertical las zetas en una dimensión, el z igual a 1 va a ser simplemente, si aquí está el valor 0 y aquí está el valor 1, ¿sí? Entonces, la gráfica de esto en una dimensión es simplemente un punto, este punto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, quiero dibujar en 2D? En 2D yo tendría acá otra, en mi plano cartesiano yo tuviera este otro eje. Entonces, en 2D, esta información me dice que la coordenada Z tiene que mantenerse en 1 siempre, mientras las coordenadas X, las de mi eje horizontal, pueden ser cualquiera. Eso me diría en 2D esta misma ecuación, ¿sí? Entonces, este punto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, todos los que estoy ahorita señalando con mi lápiz, serían este punto de aquí, este de aquí, este de aquí, ¿no es cierto? Todos estos comparten la coordenada z igual a 1 y distintas x. Entonces, si yo dibujo todos los puntos que puedan tener coordenada z igual a 1 y distintas x, lo que obtengo es, digamos, esta línea, ¿sí? Ahora, en 3D, ¿sí? Que es donde estamos dibujando en 3 dimensiones, ¿cómo va a ser el gráfico? El gráfico en 3D, pues, va a ser z igual a 1 para todo, va a ser un gráfico que se obtenga al fijar la coordenada z en 1 y la coordenada x y y puede ser cualquiera. Esos puntos son los que me van a generar un plano. ¿Cuál plano? Digamos, por ejemplo, este plano. Ajá. Ya, bueno, aquí no se ve tan bien, se ve mejor en el octave. Ya, perdón, esto debería ser como un plano, ¿no? Así, esta figura de aquí, ¿ya? Que justo corta en z igual a 1. ¿Ya? Este es mi eje Y. ¿Qué digo? Mi eje X, y este es el Z. Y todo esto sería mi plano, ¿no? Ya, entonces, la cosa es que la ecuación del plano Z paralelo al piso, al plano XY, recuerden es el Y, ¿sí? Y digamos aquí yo tengo el X y mi plano que estoy dibujando está paralelo al piso o al plano XY, ¿ya? Entonces, de igual forma, en mis grafiquitos, eso es lo que pasa, ¿no? Miren, lo que yo estoy diciendo es que las coordenadas Z se fijen cuando, miren, estoy armando planos así paralelos al piso, ¿no? Eso es de lo que estoy hablando. Ya, entonces, ¿cómo hago eso en el octave? Pues simplemente, miren, bueno, primero que nada, ¿qué pasa cuando el i es igual a 1? Lo que yo tengo es que w va a ser 1, pero ¿qué es mi w? Mi w, fíjense, en el rato que yo dibujo es la coordenada z. En pocas estoy diciendo que para todos los valores de x y de y, o para todos los pares ordenados que se puedan hacer con valores que van desde menos 10 hasta 10, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuáles son los pares ordenados? Por ejemplo, yo puedo hacer el par ordenado menos 10, 0, menos 10, 1, menos 10, 2, menos 10, 10. No puedo tener el par ordenado menos 10, 20, porque el 20 no forma parte de los vectores que yo definí aquí. Entonces,
A todos y cada uno de los pares ordenados que estarían en el piso, yo les asigno una altura. ¿Cuál altura? Cuando el i es igual a 1, a todos esos les asigno la altura constante 1, entonces voy a tener un conjunto de puntos que van a tener fija la coordenada z igual a 1, ¿no? Digo que es la coordenada z a pesar de que aquí estoy señalando el w, porque cuando yo dibujo y pongo el comando surf, lo que pongo en el primer argumento corresponde a mi coordenada X, lo que pongo en el segundo argumento a mi coordenada Y, y lo que pongo en mi tercer argumento a mi coordenada Z, o cuán alto o cuán bajo va a estar el gráfico, en pocas, ¿ya? Entonces, lo que hago es dibujar planos, ¿sí? Y ahora, ¿por qué añado esta suma de aquí si estoy simplemente añadiendo el cero? Miren, si yo no pongo esa parte de ahí, el Octave no va a reconocer que yo estoy hablando de un gráfico en 3 dimensiones, donde están conectadas, digamos, las coordenadas Z, que en este caso van acá, ¿no es cierto? Con las coordenadas X, X y Y de mi gráfico, ¿no es cierto? Con las coordenadas X y Y de mi gráfico. Es decir, si yo voy a usar un surf, si no pongo esto no me va a graficar, ya, fíjense, voy a poner así play y no me dice nada esta cosa, ya no genera nada. De hecho, miren, si ahorita están viendo mi ventana de comandos, aquí ven este error que sale ya, y si no, prueben en su casa, ¿no? Entonces, por eso hago el truco de sumarle 0 para que no se afecte mi idea de que quiero que sea la coordenada z al inicio igual a 1 de mi plano, ¿no es cierto? De todos los puntos que están en mi plano. Y aquí a este 0 le multiplico por xx. Ya pude haber puesto multiplicado por y, igual me iba a graficar ya. Entonces, cuando hago esto, ahí sí me grafica ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero saca un gráfico donde va a estar mi paraboloide debido a la línea 5 y debido a la línea 6. Ese paraboloide se va a quedar ahí en el gráfico y además me va a dibujar, ¿qué? Esta otra gráfica de aquí. Esta otra gráfica de aquí es un plano paralelo al piso, donde la coordenada z está obligada a ser 1 porque el i se hace 1. Y esto de aquí, el pause, lo que hace es justo mantener la foto, estas imágenes. ¿Cuál imagen? Esta imagen aquí le sostiene durante este tiempo, 0.05 segundos, y de ahí se va, ¿sí? Y de ahí este hold off dice que se vaya ese plano. Entonces, después, el lazo todavía no se acaba. ¿Por qué? Porque el i tiene que ser ahora 2. Entonces, ahora avanza. El i ya fue 1, ahora avanza y se hace 2. Entonces, vuelve a graficar, digamos, el paraboloide, ¿sí? De hecho, al paraboloide yo le podía poner ni siquiera aquí, ya. Yo le podía, si yo quería dibujarle acá, para que el Octave ya no haga tanto esfuerzo, digamos, dibujando una y otra vez el paraboloide, sino que ya lo mantenga de una sola vez y lo que sí tenga que dibujar una y otra vez, más bien sean los planos, ¿ya? Cuando yo hago esto, también les va a dar el mismo resultado que antes, ¿ya? Entonces, digamos aquí, ¿qué va a pasar? Se mantiene el paraboloide, pero mientras se mantiene el paraboloide, aquí voy dibujando un plano que se mantiene durante 0.05 de segundo y luego se va. Luego el i se hace 2, entonces ahí yo dibujaría un plano, el plano z igual a 2, que en el Octave yo para escribirlo lo voy a escribir de esta forma, para dibujarlo, el plano z igual a 2. Cuando el i es 2, entonces aquí w sería 2, pero 2 es justo la coordenada z de mi gráfico surf, por lo tanto, para todos los x y y que están ya definidos aquí, definidos aquí, ¿no? En este mesh grid, les corresponderá una coordenada z igual a 2 con color rojito y después eso va a mantenerse por 0.05 segundos y luego se desvanece esa imagen y luego el i se hace 3 y cuando se hace 3 yo ya dibujaría un plano que está a una altura de 3 aquí y otra vez se mantiene eso durante 0.05 segundos y desaparece y así. Entonces eso es lo que nos da nuestra sensación de este justo movimiento, ¿no? En el plano, ¿ya? Entonces, ajá. Ya. Ahora, por un lado está eso, ¿no? Esa es la forma en la que ustedes pueden generar, digamos, gráficos que se están moviendo, ¿ya? Entonces, solo una cosa aquí, ya, al parecer, pueden ustedes jugar y monear con esto, ¿no? O sea, en realidad no es la única forma de hacer este tipo de cosas. Ustedes pueden hacer esto de muchas otras formas, ¿no? Entonces, en pocas, esta cuestión, a ver, veamos qué onda.
Ya, eso es lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Miren, dibuja el plano, luego más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, y etcétera, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿qué tal si es que le saco al paraboloide, ¿no es cierto? Eso fue lo que dije. Y del loop for, ¿sí? ¿Qué pasa si le saco al paraboloide del loop for? Veamos si me grafica, entonces eso quise ver antes y parece que no. Entonces, por eso le quité. ¿Ya? Veamos. Probemos, ¿no? ¿Qué onda? A ver si pasa o no. Ya, entonces aquí le doy play. Y en mi new share, dice aquí esto. Como ven, como que se confunde o alguna pendejada ahí y no está dibujando el paraboloide, ¿ya? Entonces, eso simplemente muestra que no le pude sacar y tener el mismo resultado, ¿ya? Entonces, lo que deberían hacer es meterle y punto, ¿ya? Es como, como les digo, aquí no es que esté algo como que, pucha, ya escrito en piedra, pueden ir probando y hacer estos mismos gráficos de distintas maneras, ¿no? Ya. Ahora los otros códigos, ¿sí? Entonces, denme un ratito denme un ratito para... Ahora, ¿cómo generé el gráfico en el que se iban poniendo un círculo encima de otro y de otro y de otro, ¿ya? De manera que se reconstituía el paraboloide en 3 dimensiones, y eso es lo que les quiero mostrar ahorita. Bueno, ya. Entonces, asimismo uso un loop for, ¿ya? Eh, eh, miren, hago iterativamente estas órdenes de una y otra y otra y otra vez, las mismas órdenes, con la única diferencia de que el i va a ir cambiando en cada vez va a ir tomando un número distinto que va desde 1 hasta 6. Entonces, la primera vez va a ser esta y esta orden con el i igual a 1. La segunda vez, cuando el i valga 2, va a ser esto, esto y esto y esto, pero con el i igual a 2. Entonces, aquí en vez de i se pondrá 2. La tercera vez pone el i avanza y después se hace 3 y ejecutará esto, esto y esto. Entonces, ejecuta exactamente estos mismos comandos, pero lo único que va variando es la i. Eso es lo que va a pasar hasta que el i termine teniendo el número, tomando el número 6. Ya, ahora quiero que se fijen en esta parte de aquí, ¿ya? Esto de aquí es otra forma de graficar en 3 dimensiones, sino que ahí ustedes no necesariamente van a graficar en 3 dimensiones una superficie, sino puede ser una curva que está extendida en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, veamos qué era lo que pasaba si nosotros le damos play a esto. Le doy play a esto y aquí en mi new share les muestro el gráfico que está saliendo, ¿ya? Entonces, miren, lo que hago es poner estos aros, ¿no? Se puso el verde, ahora se pone el azul, ¿sí? Uno encima de otro, ¿no? Primero estaba el celeste, luego el rojo, ya ustedes podrán ver eso con más paciencia, ¿no? Entonces, en su casa. Ahora, les voy a otra vez a compartir porque ya me salí. Ajá, ya. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto de aquí, miren, aquí pongo las coordenadas X que va a ir teniendo mi gráfico, ¿sí? Aquí yo pondría las coordenadas Y de los puntos que forman mi gráfico y aquí las coordenadas Z de los puntos de mi gráfico, ¿ya? Como yo lo que hice fue graficar círculos a alturas cada vez más altas, más altas, más altas, entonces el Z, fíjense, justo corresponde a la altura donde van a ir esos círculos, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, otra vez usé el truco que les dije antes para dibujar en 3D. Este, el, el i primero se hace 1, entonces la altura a la que van a estar es esta coordenada x y las coordenadas x y las coordenadas y, o los puntos que tienen coordenadas x y coordenadas y que siguen estas ecuaciones, que en pocas, esta expresión de aquí y esta expresión de acá son las coordenadas de x y y que tendrán círculos, la forma general de expresar las coordenadas de x y y de puntos que están sobre círculos, digamos, van a estar a las alturas que indique z. Entonces, z primero es 1, luego es 2, luego es 3, luego es 4, así hasta llegar a 6. Por eso voy ubicando los anillos de esos a alturas cada vez más altas, ¿ya? Y ahora, justo los radios de esos círculos iban disminuyendo por ejemplo, en el primer caso, ¿no? En el que z es igual a 1, entonces el radio va a ser la raíz cuadrada de 7 menos 1, es decir, la raíz cuadrada de 6. Luego,
cuando luego ejecute el gráfico, ¿no es cierto? Ya, y asimismo se pausa un ratito para que le puedan ver y después se va a desvanecer y, perdón, se para un ratito para que lo puedan ver y después, ¡pac!, se empieza a correr la otra orden. ¿Cuál otra orden? En la que el I se hace 2 y entonces su Z es 2 y entonces aquí el R se convierte en la raíz cuadrada de 5, ya no de 6 como antes, y ahí plotean, digamos, todos los puntos que tengan las coordenadas X de esta forma, las coordenadas Y de esta forma y la coordenada Z fijada como en este caso 2. Eso se mantiene ese gráfico y se pausa durante, en este caso, 2 segundos y de ahí ¡paga! Aparece de nuevo. O sea, ese gráfico aparece ahí pausado. Se detienen las órdenes hasta ahí durante 2 segundos y de ahí ¡paga! Empieza a ejecutar de nuevo el for cuando el I es 3 y así. Eso es lo que terminan viendo. Ahora quiero explicar esto. Miren, estoy diciendo que las coordenadas X son de esta forma, de mis círculos, y las coordenadas Y son de esta forma. Ahora, ¿por qué rayos digo eso? Aquí el T es un número que es un ángulo en pocas, ¿ya? Es un ángulo, sino que le llamé el ángulo T, que va desde 0 en pasos de 0.1 hasta 2pi. Ya, solo que aquí le puse 2.1 pi, simplemente para que cierre bien el círculo. Bueno, ustedes pueden examinar esto en la casa, qué pasa si ponen así. Veamos qué pasa si pongo así, ya, para que no tengan que examinar en la casa esto. Entonces les doy play y luego aquí donde está New Share, y les muestro ya, Share. Entonces miren, se van poniendo. Sí ven que cuando no pongo el 2.1 pi, aquí hay un espacito, ¿no? Ya, entonces lo que pasa es que el octave no puede dibujar sobre el continuo, ¿sí? Es decir, lo que hace en efecto es sacar las imágenes de todos y cada uno de los elementos que están aquí. Pero los elementos que están aquí en este vector, digamos, son un conjunto de elementos finito. Ya habrán, por ejemplo, 20, ya, elementos de este vector, 40, si es un número no infinito, ¿ya? Pero yo para generar una curva continua necesito infinitos puntos. Entonces lo que hace el octave es ir uniendo los puntos que están uno tan cerca del otro, con el otro, con el otro, de manera que generan estas curvas. Pero en general hay como espacitos, si ven estos espacitos de aquí, corresponden justo a que yo no estoy considerando todos los puntos, ¿ya? Absolutamente que hay desde 0 hasta 2pi, sino solamente algunos de ellos, porque todos los números que hay desde 0 hasta 2pi son infinitos. En este caso estoy, en cambio, considerando un conjunto finito, contable de elementos, ¿sí? Ya, entonces, por eso se generan estos huecos. Entonces, hay un punto en el que hay justo un hueco en esta parte. Entonces, para que no haya ese hueco en esa parte, yo le puse aquí 2.1 para que, digamos, la partición vaya desde 0 hasta 2.1 en pasos de 0 a 1, cosa que, digamos, se concrete el punto 0, el 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así hasta llegar a 2pi y hasta llegar a 2.1 pi, de manera que la línea se extienda un poquito más y no quede y no se vea ese hueco. Solo fue para eso ya, pero en teoría esto es un ángulo que iría de 0 hasta 2pi, es decir, desde 0 hasta 360 grados. Y siendo así, las coordenadas X van a poder obtenerse si es que yo multiplico el radio por el coseno de ese ángulo, ¿ya? Entonces ya voy a explicar eso, ¿sí? Entonces ahorita justo les voy a explicar eso en mi pizarrita. Ya. Entonces, miren, aquí en mi pizarra, bueno, borremos esta pendejada. Por aquí hay algo para borrar de una, ¿sí? ¿Qué es esto? Ajá, ya. Ahora, ¿qué tal si es que yo, por ejemplo, digo, quiero hacer un círculo, ya? Entonces voy a tener este círculo, ¿sí? Y supónganse que yo ahora, con otro color, bla, tengo un plano cartesiano, ¿sí? No, se quedó en círculo, lo siento. A ver. Ya. Entonces, ajá. Voy a dibujar ahorita un plano cartesiano, ¿no? Ya, este es mi eje X, que digo mi eje Y, este sería mi eje X, ¿ya? Y ahora veamos con otro colorcito, tipo esto, no, ahí no se ve. Ya. Ya, ahora miren, todos los puntos, la definición del círculo es aquella gráfica que distan del centro una misma longitud, ¿sí? Entonces, digamos, yo sé que, por ejemplo, este punto de aquí, que está sobre mi círculo, ¿sí? Este punto de aquí, dista una distancia r del centro, ¿sí? Entonces, esto de aquí es mi r, ¿no? Esto de aquí es mi r, ¿ya? Ahora, la cosa es que este punto de aquí, miren, yo puedo encontrarlo.
usando funciones trigonométricas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se hace un ángulo que le voy a llamar teta. ¿Entre qué y qué? Miren, este es mi eje X, ¿sí? Y este es mi eje Y, ¿no? Y entonces, la cuestión es que miren, ¿cuáles son las coordenadas X y Y de este punto? Entonces, la coordenada X de este punto, yo lo puedo encontrar si es que voy directamente hacia abajo, ¿no es cierto? E identifico el valor, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la coordenada X de este punto de aquí, le voy a llamar, supónganse, coordenada Rx, R sub X, ¿ya? Ya, mientras que la coordenada Y va a ser una que yo le llamo ahorita, por ejemplo, R sub Y. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener R, y aquí voy a tener la Y, así, R sub Y. Ya, entonces la longitud de aquí a acá, ¿cuánto será? Y la longitud de aquí a acá, ¿cuánto será si yo puedo expresar, si pudiera expresar esas longitudes en términos de R y teta? ¿Sí? Entonces la longitud de aquí hasta acá va a ser, miren, si yo recuerdo la trigonometría más básica, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí un triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo yo puedo simplemente, usar mis funciones trigonométricas básicas como el seno, el coseno y la tangente. En este caso simplemente voy a usar el seno y el coseno. Entonces miren qué pasa con el coseno de teta, que es igual al coseno de teta. El coseno de teta en ese triángulo que tengo ahí moradito es simplemente cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, este cateto de aquí, que es decir, la longitud desde aquí hasta acá, o en otras palabras, la componente X de este punto, o la coordenada X de este punto, justo esta componente X va a ir en el numerador. ¿Por qué? Porque además esa componente X o esa longitud de esa línea de este segmento de aquí, moradito ahora, este segmento de aquí, ¿sí? La longitud de este segmento, justo es la longitud del lado que está acostado en el triángulo rectángulo, de este lado que es el cateto adyacente a este ángulo teta. Entonces, el coseno de teta sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces yo pongo así, sobre R. Y claro, aquí yo puedo despejar el Rx, ¿no? Entonces, si yo despejo el Rx, pues esto es simplemente coseno R por coseno de teta, ¿sí? Y eso sería la forma en la que yo hallo, una vez que yo tenga el ángulo teta, la componente X de este punto, ¿sí? Entonces eso quiere decir que las componentes X de los puntos que están sobre el círculo los puedo expresar de esta manera, porque yo pude haber cogido otro punto acá, otro acá, o donde sea, y hubiera hecho el mismo análisis, ¿sí? Entonces eso quiere decir que las componentes X de estos puntos que están sobre el círculo pueden obtenerse si yo al radio del círculo le multiplico por el coseno del ángulo que hay. ¿Ya? Y por otro lado, miren qué pasa si yo en ese mismo triángulo rectángulo quiero sacar el seno de ese ángulo, ¿sí? Entonces pongo sen y aquí pongo teta. Y el seno del ángulo es justo el cateto opuesto del triángulo rectángulo sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es este, que tiene una longitud RY, que justo es nuestra componente Y del punto que estoy aquí apuntando con este segmento, o en este caso con esta flecha, que, como saben, es un vector. Esta flecha es la representación gráfica de un vector, ¿no? Entonces, este vector está apuntando a ese punto y yo digo la coordenada Y va a ser, digamos, todo la longitud que hay de aquí hasta acá, ¿sí? Y que justo corresponde a la longitud del cateto opuesto a este ángulo en el triángulo rectángulo, y el seno de teta sabemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si nosotros de aquí despejamos, entonces tenemos que la componente Y de los puntos que están sobre un círculo se pueden obtener si es que yo les multiplico R, un R que va a ser constante para todos esos puntos, y el R aquí no va a cambiar. Ojo con eso, en el círculo el R no va a cambiar. Yo puedo en general expresar los puntos en el plano usando una distancia desde el origen hasta el punto y indicando el ángulo, pero esa distancia del origen hasta el punto es distinta en general para los distintos puntos que yo conciba en el plano. Por ejemplo, si yo pongo un punto aquí, la distancia del origen hasta acá va a ser distinta a que si yo pongo un punto acá. La distancia del origen hasta este punto de aquí es distinta, ¿no es cierto? Ya, pero en el círculo no, todos los puntos distan del centro o del origen lo mismo. Entonces, en este caso, el R y el R de aquí son los mismos y van a mantenerse los mismos, a pesar de que teta va a cambiar. Sí, miren, ¿por qué va a cambiar? Para poder describir todos los puntos que están en esta superficie. De manera que el momento que yo despejo de aquí, yo ya tengo que la componente Y de los puntos que estarían sobre mi círculo pueden expresarse de esta forma. Entonces, miren,
Para distintos valores de teta, basta con que yo dé aquí un valor de teta y multiplique por un valor que yo ya conozco de radio, y eso me va a dar la componente, al sacar el coseno y multiplicar por el R, me va a dar la componente X de ese punto, ¿no es cierto? Miren, yo aquí al teta le puedo agrandar o disminuir, y entonces esta flecha va a apuntar a distintos puntos de este borde, ¿no es cierto? Donde, digamos, un ángulo lo que haría es cuantificar la abertura entre dos segmentos. Entonces, si esta abertura va variando, el segmento se va cerrando o se va abriendo, y entonces a este segmento, que va a ser esta flecha, al cerrarse o al abrirse, va a apuntar a distintos puntos que están sobre el círculo, ¿no es cierto? Entonces, si yo le dejo ir al teta, digamos, desde 0 hasta 2pi, o en otras palabras, desde 0 hasta 360 grados, entonces lo que voy a tener, si es que el teta puede ir desde 0 hasta 2pi, ¿no es cierto? Como vieron en el octave pi, se escribe justo pi, ¿ya? Entonces, para cada valor de estos voy a obtener un punto que está en este borde. Si yo hago correr los valores de teta que vayan desde 0 hasta 2pi, entonces eso haría que yo considere todos los puntos que están en el borde, ¿sí? Entonces, miren, la componente X puede escribirse así, la componente Y puede escribirse así, mientras que el teta vaya desde 0 a 2pi, voy a considerar todos los círculos todos los puntos que están en el círculo. Ahora, imagínense que el eje Z está hacia ustedes, ya que está yendo a través de la pantalla, y entonces lo único que yo hice es dibujar estos círculos a distintas alturas, variando los valores de Z y también variando los valores de R. ¿Ya? Ahora, ¿por qué varié los valores de R? Miren, por lo siguiente, ¿no? Lo que estoy haciendo en pocas es obtener las distintas curvas de nivel. Cuando genero ese programa donde ustedes ven que pongo un anillo tras otro, reconstruyendo el paraboloide. El paraboloide, digamos, es una función multivariable o de varias variables, ¿no es cierto?, que tenía esta forma, 1 menos x al cuadrado, ¿no es cierto?, menos el y al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es cortar, ¿no es cierto?, esta figura con distintos planos, y cada uno de esos planos son planos horizontales, y los planos horizontales tienen esta forma, z igual a constante, ¿ya? Donde esta constante primero fue 1, luego la constante fue 2, eso me hace otro plano, luego la constante es 3, eso me genera otro plano, luego la constante es 4, eso me genera otro plano. Entonces, si es que yo pongo z igual a 20, voy a tener un plano horizontal, ¿no es cierto?, que esté a una altura de 20, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la cuestión es que los círculos estos que van apareciendo a distintas alturas se obtienen al yo mostrar cuáles son los puntos que simultáneamente están sobre esta gráfica y además están sobre este plano. Los puntos que están simultáneamente en esta gráfica y además sobre este plano son puntos, digamos, que obedecerían tanto esta ecuación de aquí como esta ecuación de acá. Entonces, si obedecen esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá, diríamos que, digamos, z es todo esto, y además las mismas coordenadas z a las que nos vamos a referir, que comparten tanto el paraboloide como el plano, en este caso van a ser una constante. Es decir, voy a hacer como dije antes al inicio en el video anterior, simplemente voy a reemplazar el valor de este z de aquí, le voy a poner el valor de la constante. Entonces, esto me deja una ecuación. ¿Me deja qué ecuación? Me deja la ecuación constante, ¿no es cierto?, igual a 7 menos x al cuadrado, ¿no es cierto?, menos de x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿ya? Ya, y lo único que estoy haciendo, miren, es notar, ¿ya?, que si yo paso esto al lado izquierdo, esto al lado izquierdo y esto al lado derecho, lo que voy a tener es la ecuación de un círculo. Entonces yo voy a tener aquí x, ¿no es cierto?, al cuadrado, y aquí voy a tener más, y aquí yo tendría y al cuadrado, igual a, en este caso, 7 menos esa constante, ¿sí? 7 menos la constante. Ahora, la ecuación general del círculo, de un círculo que tiene centro en el origen, ¿sí?, tiene una forma parecida a esta, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es esa forma? Entonces, la ecuación general de un círculo que tiene centro en el origen tiene esta forma. X al cuadrado, una de las variables, ¿no es cierto?, al cuadrado más la otra variable al cuadrado, ¿sí?, igual a radio al cuadrado,
¿sí? Radio al cuadrado. Entonces, miren, yo sé que esto es la forma que tienen los círculos, ¿sí? En general, supónganse que en este caso el radio era 3, ¿sí? Si el radio en esta ecuación, en este círculo era 3, entonces la ecuación que describe todos estos puntos que están en el borde de este círculo, ¿no es cierto? Todos estos puntos rojos, sería x al cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado, es decir, igual a 9. ¿Sí cachan? Ya, entonces, miren, en este caso, todo esto de aquí es lo que está tomando el rol de el r al cuadrado. Por lo tanto, ¿yo cómo sabría cuál es el radio de los círculos que um, se generarían al intersecar planos con mi paraboloide? Entonces, miren, este es mi paraboloide, estos son los planos, ¿sí? Entonces, aquí la constante es un valor constante, ¿sí? Es el valor de i en mi octave, ¿sí? Ya, entonces primero el plano que uso es el z igual a 1, después el plano que uso es el z igual a 2, ¿ya? Entonces, los puntos que siguen tanto esta ecuación como esta ecuación, yo sé que me van a dar círculos. ¿Por qué? Porque si siguen esta ecuación y esta ecuación, entonces eso quiere decir que la z es constante, por lo tanto se obtiene esta ecuación de aquí, y al despejar, pues obtengo esto de acá, y esto es la misma forma que tengo aquí. Miren, una cosa al cuadrado más otra cosa al cuadrado, el igual es el igual que está aquí, y después tengo algo a la derecha. Todo lo que está a la derecha, entonces en este caso vendría a tener el rol que tiene el r al cuadrado. Entonces eso ya me dice cómo van a ser los radios de los distintos círculos que se obtienen al cortar el paraboloide con los planos, con un plano constante, ¿cierto? Entonces el radio que le corresponderá a un círculo a un círculo que se obtiene al cortar este paraboloide con este plano va a ser igual a ¿qué? A, miren, según esto, r cuadrado igual a 7 menos constante, pero el rato que yo paso el cuadrado al otro lado, pues voy a tener que el r va a ser simplemente la raíz de este 7, ¿no es cierto? Menos la constante, ¿sí? Entonces, ajá, ya. Entonces piensen en esto, ¿sí? Y piensen en esto cuando vean la programación que hice, ¿ya? Entonces, digamos aquí, este es el teta, como les digo, va desde 0 hasta 2pi. Aquí lo que estoy poniendo es que las coordenadas x de mis círculos se pueden escribir como r por el coseno del ángulo, ¿sí? Y aquí estoy poniendo aquí que las coordenadas y es de todos los puntos de mi círculo se pueden obtener multiplicando el r por el seno del ángulo. Cuando el teta es 0, aquí voy a tener un trío de números, ¿no es cierto? Cuando el teta es, o cuando el t más bien, es 1, perdón, es 0.1, aquí voy a tener un número, aquí voy a tener un número y aquí voy a tener otro número, entonces tengo otro trío de números que corresponden a otro punto que estará sobre el círculo. Cuando el teta es así otro valor, voy a tener otro trío, cuando el t es otro valor, voy a tener otro trío, cuando el t es otro valor, voy a tener otro trío, y todos esos tríos al final de cuentas van a terminar dibujando el círculo, ¿ya? Ahora, la cuestión es que lo que les decía, miren, el R es la raíz, la forma de decir raíz en el octave es poner SQRT de square, y porque están sacando la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, y aquí ponen SQRT, es la forma de sacar la raíz de ¿qué? De, en este caso, 7 menos z. Entonces, recuerden, yo lo que tengo que hacer es restarle al 7 el valor constante que corresponde a la coordenada z, ¿no es cierto? Aquí, en lo que yo escribí en mi pizarra, aquí estaba puesto constante, ¿no es cierto? Esa constante es justo el valor que el z va a ir obteniendo. Ese valor de z que obtiene es justo el i, miren. Entonces, primero el z se hace 1. La constante en este caso sería 1. Entonces, el radio sería de esta forma. Luego, el i se hace 2. Entonces, si el i se hace 2, entonces el z se hace 2. Por lo tanto, la constante de mi pizarrita en el octave, en este caso, sería 2. Entonces, el radio tendría esta forma y ahí ploteo una figura que tenga este radio, cual radio, el número concreto que me haya salido de sacar la raíz de, en este caso, 5, se multiplica por, miren, ¿qué me va a dar cuando yo aplico coseno de t? Fíjense en que t no es un solo número, sino que es un vector. Entonces, el coseno de t lo que me va a dar es también un vector, ya en este caso, donde cada elemento de ese vector va a ser lo que resulta de aplicar el coseno al primer elemento de este vector. El segundo elemento de coseno de t va a ser
lo que me resulte de aplicar coseno al segundo elemento de este vector. El tercer elemento del vector coseno de t va a ser el tercer, lo que me resulte aplicar el coseno al tercer elemento de t. Es decir, el coseno se aplica a todos y cada uno de los elementos de t y luego se multiplican por r. Entonces, lo que me está dando aquí es un conjunto de números. Esto de aquí en realidad va a darme un vector, ¿ya? Y cada uno de los elementos de ese vector vienen a ser las coordenadas de x de los puntos que forman parte del círculo, de todos los puntos que forman parte del círculo. ¿De cuál círculo? Uno que está ubicado a la altura z. Lo mismo que aquí con esto, miren, esta es la coordenada y, ¿de qué? De todos los puntos, no de solo un punto, de todos los puntos que forman el círculo ubicado a la altura z. ¿Y por qué? Porque el rato que yo saco aquí el seno de t, en realidad estoy sacando el seno de todos y cada uno de los elementos de este vector, y al multiplicar por r voy a tener todas las componentes y de los puntos que forman el círculo que está ubicado a esta altura. Eso. Ya, cuando uno grafica algo de este estilo, lo que está haciendo es graficando, se dice, una curva parametrizada, ¿ya? Porque toda la curva, al final de cuentas, depende de un solo valor, de los valores que pueda tomar algo a lo que llamamos parámetro. En este caso, los valores que puede tomar el ángulo al que yo le nombré aquí con la letra T, ¿ya? Eso, ya, simplemente pasó eso. Y ahora, ¿qué más les iba a mostrar? El otro comando que usé, el otro programa que hice, ya que era paraboloide vertical, ¿ya? Entonces, miren, aquí voy a... Ya. Entonces, noten que les estoy mostrando algunas cosas, comandos con los que me gustaría que ustedes ya empiecen a jugar, y ahí, de hecho, su práctica va a tener que ver con eso, ¿ya? Entonces, miren qué hice aquí. En este que dice paraboloide vertical, lo que hice fue mostrar, si no recuerdan, le corrí ahorita para que puedan ver a qué me refiero, ¿ya? Entonces, a veces el Octave, miren, les voy a mostrar lo que me dio. Si ven que está mezclando el gráfico anterior con el nuevo, eso es porque no le di suficiente. ¿Por qué no cerré el gráfico anterior? Sí, el Octave a veces se confunde. Ya, eso no siempre, miren, el MATLAB, que es la versión pagada del Octave, no tiene estos errores, pero pucha, cuesta full, ya, a menos de que se descarguen el pirata. Amigos del mundo, ya sí creo que necesitan ser todos los software libre, etcétera. Bueno, ya acá en Ecuador sí podrían, yo creo, descargarse si quieren. Pero si no, usen el Octave, por eso les estoy mostrando el Octave. Ya, aunque si se descargan, claro, sería ilegal, ¿no? Pero ya, por eso les estoy mostrando el Octave. Entonces, a ver, ajá. ¿Qué es lo que genera esto? Pues ya vieron, ¿no? New share es esto. Ya, entonces ahí me imagino que ya ven el gráfico, ¿no? Entonces el gráfico de mi paraboloide cortado como un plano vertical. Entonces, para dibujar los planos verticales estoy usando otro comando, ¿ya? Para dibujar el paraboloide uso el mismo comando que el surf. Pero para dibujar este plano vertical, que es en este caso paralelo al plano XZ, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hice? Eso es lo que les quiero mostrar, ¿ya? Entonces, y con eso ya les dejo nomás que vean los videos y repasen por su cuenta. Ya, entonces miren qué pasa aquí. Bueno, aquí yo pude haber prescindido de usar esto, no lo estoy usando nunca, ¿ya? Entonces miren, todos estos de aquí hasta acá, esto y esto es simplemente lo mismo que hice antes para dibujar el paraboloide. ¿Dónde está lo nuevo? Lo nuevo está aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, esto de patch lo que les permite es generar una figura, como un polígono, ¿ya? Algo que tenga, digamos, vértices, que tenga 4 vértices, ¿sí? Pues por eso ustedes ven aquí esto, ¿no? 4 números, ¿ya? Y lo que hace es juntar, miren, esto de X significa las coordenadas X de los vértices de la figura. Esto de Y significa las coordenadas Y de la figura, y esto de Z es las coordenadas, ZP es el nombre que le puse a este vector, ¿ya? Pero el rato que yo uso patch, estos vectores se convierten respectivamente en las coordenadas X de los bordes de mi figura, las coordenadas y de los bordes de mi figura, que en general va a ser un polígono, y estas son las coordenadas z de los bordes de mi figura, que en general va a ser un polígono. En este caso, ese polígono es un rectángulo,
que va a ser, que es el plano que vieron ya. Esto significa que estoy yo haciéndole rojito al este, ¿no? Entonces, ajá, miren, rojito, pero con tono 07, ya qué tal si le pongo tono 05, ya van a ver que se va a hacer como medio salmón ese rojo, ya esto es simplemente para cambiar el matiz del color, ya estos de aquí, y este simplemente para darle cierto color, ya entonces ustedes igual pueden jugar con eso para ver qué colores les da. Ya, entonces, ¿cómo, digamos, dispongo yo digamos, estos puntos, estos números? ¿Ya? Entonces, para eso les voy a mostrar mi pizarrita, ¿sí? Entonces, ajá, otra vez, ¿dónde estás? Aquí. Borro todo lo que hice antes y ahora, miren, yo lo que quiero es mostrarles este plano, ¿sí? Ya. Y lo que voy a hacer es, miren, en mi plano, en este caso, yo quise que se dibuje de manera que tenga estas coordenadas, ¿sí? Yo quería que tenga la coordenada -2 en X, 1 en Y, este vértice, ya esto está en 3D, digamos, ya van a ver cómo está en 3D cuando vean los vértices, ¿ya? Entonces, yo quería que estén -2 en X, perdón, sí, -2 en X, es decir, hacia atrás -2, ¿sí? Porque recuerden, el eje X es el eje que está ahorita saliendo hacia ustedes de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, hacia atrás, digamos, quiero que esté este vértice, ¿sí? Hacia la derecha, porque las coordenadas Y o el eje Y es el eje horizontal, ¿no es cierto? Entonces, hacia la derecha quiero que esté distanciado 1 este vértice y que esté hacia arriba o hacia abajo, digamos, en este caso quiero que esté hacia abajo, una distancia -5. Eso fue lo que eh, eh, la forma en la que imaginé el plano. Ahora, este punto de aquí, que es el otro vértice, ¿sí? Entonces, digamos, este vértice le voy a llamar el vértice D, ¿ya? Este de aquí le voy a llamar el vértice, A, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuáles son las coordenadas de este vértice? Miren, lo importante era que en este ejemplo, que la coordenada Y se mantenga constante, porque recuerden que la coordenada Y era el tiempo y esto me ayudó a hacer la interpretación que les mencioné hace un momento acerca de el COVID y las gráficas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, asimismo, yo quiero que comparta este punto de aquí, la misma coordenada X, en este caso es -2, ¿sí? Y la coordenada Y se mantiene en 1 y lo único que cambia, es decir, este punto está ubicado en X y en la misma posición, pero lo único que cambia es la altura. Entonces ahora quiero que la altura esté este punto a 5 de altura, ¿ya? Luego a este de acá, a este punto de aquí, a esto me refiero con un polígono cerrado, ¿no? Que es lo que nos ayuda a generar el patch. En este caso, este polígono es un rectángulo, ¿sí? Entonces, lo que hace el patch es unir un polígono uniendo los vértices del rectángulo y para eso hay que darle la información en la manera en la que vieron ahí en el octave, ¿ya? Entonces, digamos, este va a ser mi punto B, este vértice de aquí, y yo quiero que esté, miren, en vez de que esté 2 hacia atrás, quiero que esté 2 hacia adelante, es decir, quiero que su coordenada X sea 2, quiero que igual esté a la misma altura que este otro punto, entonces quiero que esté en la coordenada Z5, y recuerden que la intención era que el plano pase por el Y igual a 1, ¿no es cierto? Que todos mis puntos del plano tengan la misma coordenada Y igual a 1, que significaba que el tiempo se mantenía, y yo iba a hacer un análisis para el cual el tiempo era constante 1, pero variaba y yo podía ver en esa parábola que se generaba en la intersección entre el plano y el paraboloide, podía ver cómo a través variaba el salario o el ingreso, digamos, entonces la probabilidad o el número de contagios, por decirlo así, si el 7 era el número de contagios, para cuando el tiempo se mantenía constante 1. Yo podía ver cómo cambiaba a medida que el sueldo cambiaba, ¿cierto? Ya, ahora, digamos, este otro vértice le voy a llamar el vértice C y lo que quiero es que asimismo esté tan adelante como este vértice, es decir, a una coordenada x2, que el 1 va por default, porque les dije que la coordenada y se mantiene constante 5 en todos los puntos que están en el plano, y, perdón, 1 se mantiene constante 1, y aquí voy a ponerle que ese punto tiene que estar abajo. Tiene que estar abajo, ¿cuán abajo? Igual que este punto de acá. Entonces también va a tener la coordenada z menos 5, ¿sí? Ya, entonces ahí podrán darse cuenta que el gráfico ya está en 3 dimensiones, ¿no? En pocas, mis ejes dirían algo como esto, así, como que así.
¿ya? Y el otro por acá, así, ¿no es cierto? Y el otro por acá, así. Ya. Entonces, este es mi plano, ¿no? Que yo había imaginado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les digo? Que ustedes tienen que poner primero en un vector, acumular cuando quieren graficar esto en el Octave usando el comando patch, tienen que poner las coordenadas X, las coordenadas Y y las coordenadas Z de los 4 puntos. Entonces, por eso, digamos, supónganse que primero pongo las coordenadas X. ¿Con cuál empiezo? Entonces, tengo que empezar con ¿sí? Entonces, primero tomo en cuenta este de aquí. Ay, perdón. Ajá, ya, entonces primero tomo en cuenta, como les digo, este de aquí, este vértice, entonces primero esto, luego procedo a este, luego lo que haría es irme a este y luego voy a este, ¿sí? Ya, entonces ese es el orden en el que voy. Primero de izquierda, digamos del de atrás hacia el de adelante y luego hacia este y luego hacia este. Ya en ese orden escogí y hay que escoger, digamos, para cerrar el polígono, ¿no? Primero los de abajo del polígono, los vértices de abajo del polígono y luego los vértices de arriba, ¿ya? Pero, digamos, los de abajo y que estén atrás empiezan, ¿cierto? Entonces, abajo y atrás, miren, entonces empiezo con este. Luego, abajo, pero adelante, ¿sí? Luego estoy atrás, pero arriba, y luego estoy adelante y arriba, ¿sí? Entonces, esos serían el orden de los vértices en este caso. Y fíjense, las coordenadas de X las guardé en un vector que se llamaba XP. ¿Cómo son los elementos que tiene XP? Pues los elementos que tiene XP son todas las coordenadas X de los vértices, ¿ya? Entonces, primero va la coordenada X de aquí, que sería -2, ¿no es cierto? Luego va la coordenada X de acá, que en este caso es 2. Luego va la coordenada X, dejen ver el orden un ratito, tal vez aquí me estoy equivocando. Ay, ya les comparto la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pienso que la idea sí está transmitiéndose. Ajá. Ya. Entonces, no escogí esa, necesariamente esa forma, ya. Estoy yendo más bien en esta dirección, así, miren. Ya, new share. Ya. Entonces, más bien estoy yendo así, ¿no? Entonces, aquí hice mal, el orden está mal, que les dije antes. A ver, ¿por qué no se quiere borrar? Ya se borró. Ya se borró. Ya, entonces lo único que quería decir es que la corrección que quiero hacer es que este es el punto tercero que hay que tomar en cuenta y este es el cuarto, ¿ya? Entonces, sí, voy desde atrás hacia adelante, pero abajo y luego subo así, ¿no? Es como que estoy yendo así, ¿ya? Entonces, primero considero este punto, luego este vértice, luego este vértice, luego este vértice. Si hago eso, entonces las coordenadas de X van a ser la coordenada de X de este vértice es de este de aquí, la coordenada de X de este vértice es de este de acá, la coordenada X de este vértice es de este 2 de aquí, ¿sí? Y la coordenada X de este vértice es, en este caso, -2, ¿sí? Y luego hago lo mismo con las coordenadas Y, que en este caso van a ser 1, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un vector que solo tenga unos, y luego tendré un vector que tenga -5, luego -5, luego 5 y luego 5. Entonces veamos si es así. Ya, entonces stop share. Y ahora regresemos acá para que puedan ver. Ya es, miren, en efecto, -5, -5, 5 y 5, todo 1, -2, 2 y -2, ya. Y luego, lo que le digo es que digamos, estos vértices. Entonces, ¿los vértices cuáles? Los vértices que tienen estas coordenadas. Entonces, pongo aquí las coordenadas y luego, como les digo, esto de aquí, en el cuarto argumento pongo el color que quiero y aquí pongo, digamos, que ese color esté pintadito en mi polígono. Y este 0,5 es para indicarle qué intensidad de rojo quiero. Entonces, miren, el rato que yo pongo con este 0,5 de aquí, van a ver un color medio salmoncito, no un rojito como antes, ¿ya? Veamos share, no salió el mismo. ¿Ya? es que, es que no le cerré la vez anterior, ya recuerden que se sabe quedar ahí grabado en la memoria. Entonces veamos si es que ahí me genera esto. Ajá, y ahora sí ya me generó más salmón el color. Les voy a compartir para que vean, ¿no? Ajá. Entonces salió así. ¿Sí ven? Entonces el 0,7 hacía un color más rojo, mientras que el 0,5 hace un color más salmón. ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? Ya.
Sí creo que le ven, ¿no? Aquí al salmoncito. Y nada más, eso. Ya, pues entonces, para la siguiente semana, para el miércoles, necesito que porfa hagan su práctica. La práctica la subo mañana y porfa revisen estos videitos y jueguen con el Octave, ¿ya? Ahí nos vemos y ya saben, el lunes tenemos sesión de preguntas a las 4. Chao.